Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a tener un tema relacionado con la figura de Lucifer, el querubín que se rebeló contra Dios. ¿Qué significa Lucifer? ¿A quién hace referencia? ¿Y cuál es la historia detrás de este personaje? En cuanto al nombre Lucifer, proviene del latín lux, que significa luz, y fero, llevar. O sea, Lucifer es aquel que trae la luz, el portador de la luz. Y apareció por primera vez en los textos cristianos, en la Vulgata latina de San Jerónimo del siglo V, cuando él, en su traducción de los textos antiguos del griego, y del hebreo, hace una traducción al latín donde por primera vez utiliza la palabra Lucifer para hacer referencia al lucero. Y en cuanto a esto, se cita claramente este pasaje que viene del texto de Isaías capítulo 14 versículos 12 al 14, y en la tradición cristiana luego se aplica esta referencia a Satanás. En cuanto a la figura de Lucifer, les decía que se remonta a tiempos más antiguos, muchísimo antes que el cristianismo. Habría que trasladarse a la antigua Roma y a la antigua Grecia, donde en ambos casos se hacía referencia a Lucifer o el lucero del alba como aquella deidad, uno de los dioses antiguos, haciendo referencia también al planeta Venus. Y en cuanto a esto, se dice además, según la antigua creencia de los griegos, que este Lucifer se consideraba hijo de Aurora, y además se hace mención en diferentes textos poéticos como las obras de Catullus y de otros grandes del pensamiento, en este caso romano. Y más atrás lo encontramos también que los astrólogos que se dedicaban al estudio de las estrellas en el mundo griego, ya les decía, lo asociaban a Lucifer como esta estrella de la mañana. En el mundo judeocristiano, en el mundo del cristianismo, les contaba que cuando Jerónimo hace su traducción del texto bíblico, pues poco a poco se fue asociando a la figura de Lucifer con la figura del Satán, porque además diferentes citas y pasajes bíblicos que los cristianos vieron o interpretaron como alusiones al diablo. Y vamos a citar directamente para que tengamos en mente a qué se refiere. Isaías 14, 12 al 14, que dice: Como has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora, has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Tú decías en tu corazón: escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la divina asamblea, en el confín del septentrión, escalaré las cimas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Por tanto, en la tradición de la religión cristiana se comenzó a asociar al Satán como aquel que se rebeló contra el Creador por soberbia, por orgullo, se rebeló contra la divinidad. Incluso hay otro pasaje del libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, donde también se hace una interpretación de ese querubín que se decía que era muy hermoso, era una obra maestra, lleno de sabiduría, de belleza, que estaba en el jardín del Edén. Pero se dice que este querubín protector de alas desplegadas, pues decidió por orgullo, se corrompe y entonces se rebela contra el Creador. Esta es la manera en que se ha interpretado estos pasajes de la Biblia hebrea
por el mundo cristiano, y les decía que lo han aplicado a el Satán dentro del mundo cristiano. No así en el mundo judío, pero cuando inmediatamente hoy se escucha la palabra Lucifer, las personas inmediatamente lo asocian con el demonio, con el ángel caído, con el Satán, el adversario, aquel que por soberbia se rebeló contra el Creador, queriendo ser como él, y como castigo, pues Dios le echa de los cielos y es enviado a la tierra. En cuanto a esto, hay que afirmar además que muy interesante, existe una historia en la mitología de los antiguos cananeos, antes de que la nación de Israel pues tomase posesión de la tierra prometida. Hay una leyenda similar en la religión de los cananeos, donde una estrella de la mañana, o sea, un lucero o Lucifer, que se es personificado por el dios Atar, intentó ocupar el trono de Baal, que era la deidad suprema, y como no pudo, descendió hacia el inframundo, hacia la tierra. Muy interesante esta leyenda que aparece en la mitología cananea, muchísimo antes que apareciesen estos conceptos e ideas en el mundo judío-cristiano. Algunos dicen que esta historia probablemente se base en otro de estos encuentros o mitología de la religión cananea, donde al parecer un dios de menor categoría conocido como Helel, tratando de destronar al gran dios cananeo El, que vivía en una montaña hacia el norte, pues de ahí todo, al parecer esta serie de leyendas fueron circulando entre aquellos tiempos y de alguna forma u otra llegó hasta la religión cristiana. Hay diferentes textos, como por ejemplo el libro de la vida de Adán y Eva, otro tipo también de literatura apócrifa que parece dar alusión a esta figura de Lucifer, que luego en la tradición cristiana se le asoció con la figura del diablo o del Satán, también en interpretaciones de los diferentes textos bíblicos, como el caso de Isaías 14 y también del texto del profeta Ezequiel. Luego los diferentes padres de la iglesia, Agustín de Hipona por ejemplo, y otros, pues tenemos que para esta época, al parecer, algunos no conocían de este nombre, pero otros sí lo comenzaron a utilizar, específicamente luego de la aparición de la famosa Vulgata Latina y luego en obras de la literatura como Inferno de Dante Alighieri y en El Paraíso Perdido de John Milton, entre otros, pues se fue haciendo referencia más y más a la figura de Lucifer y asociado entonces con la figura del Satán, de este ángel caído. En tiempos más recientes comenzó a aparecer todo un movimiento conocido como luciferianismo, donde pues un grupo de personas, seguidores de Lucifer o del diablo, donde no ven a la figura del Satán o como alguien malo, sino al contrario, como aquel que revela luz, como un salvador, como un guardián o un espíritu que instruye sabiduría, en oposición a el Dios de la Biblia. Por ejemplo, lo encontramos también en otros textos asociados con el satanismo, en la Biblia satánica de Anton LaVey. Lucifer es uno de los 4 príncipes del infierno, que se le llama también el Señor del aire, y en este sentido pues viene a representar no un enemigo, sino aquel que motiva, aquel que ilumina la mente y el subconsciente. Incluso en tradiciones tardías, como las que están asociados con la Wicca, con la brujería, también se hace referencia a este Dios de la luz, de esplendor, haciendo referencia a este Lucifer de una manera positiva y no en el contexto
en que se ha entendido en la religión cristiana. Por tanto, Lucifer, pues a través de los tiempos, aquel que entrega la luz, el lucero de la mañana, pues es una figura enigmática que en la tradición cristiana se conoce como el querubín que se rebeló contra Dios, el ángel caído, y que muchos hoy intentan reivindicar de quizás las atribuciones que se le han dado por la Iglesia Católica. Quisiera, antes de concluir, enviar saludos especiales a los diferentes amigos que pues son parte de la membresía del canal. Entre ellos, enviar saludos a Eliezer Llanes, Daniel Garcés, también Janie Díaz, Miasi Núñez, Edward Williams. También enviar saludos a Isabel López, Álvaro Ribeira, Viviana Filotti, Israel Martínez, Alicia Gordon, Raúl Puro, Edilma Villarreal, Pastora Ángela Gómez, Juan Peláez, entre otros amigos. Agradecidos a todos por su apoyo, les envío saludos cordiales y sin más, hasta un próximo podcast.